Si no, después se me olvida. Oye, ¿han trabajado con tu grupo en el proyecto? Hoy día recién vamos a empezar con el proyecto en realidad, Ya. Ujú. pero Ya, ya sí que, vimos algo así mm, como de lo que deberíamos hacer. ya. Mira, la clave para ustedes como informáticos es más fácil esta parte de generación de modelos. Pero la clave, digamos, lo que queremos plantearles, digamos, motivarlos, es a que estudien cómo se comporta la resolución cuando el problema varía en sus parámetros. Y cuando digo varía en sus parámetros es el tamaño. O sea, yo creo que no es lo mismo tener un problema de, no sé, pues, transporte de 2 orígenes, 2 destinos, a 200 orígenes, 200 destinos. Ese es un tema. Sí. Lo otro, que tenga solución o no, en el caso del transporte es muy fácil de determinar eso porque cuando la demanda es superior a la oferta, no va a haber solución. Entonces, en ese caso es bien evidente, digamos, que uno dice, bueno, pero ¿será lo mismo? ¿Costará lo mismo la resolución? En el esfuerzo, me refiero computacional. ¿Ya? Ese es no hay una pauta única. Yo en la página les pusimos algunas consultas, o sea, unas preguntas, digamos, así como para motivarlos, pero eso no es obligatorio. Creo que es una buena guía, digamos, pero no es obligatorio responder todo, ni tampoco restringirse a eso. ¿Ah? Ojalá que que tengan tiempo. Siempre el tema que aquí es el tiempo, digamos, porque uno podría esperar que en 1 o 2 semanas te hagan un tremendo trabajo, pero tienen otra actividad y siempre, como tú dices, ahora van a empezar a atacar el problema, digamos. O sea, es así, tienen muchas actividades. Sí, la verdad es que ayer fue bastante, ¿Lo duro? sí, estar como de las 3:30 hasta las 10 más o menos. Chuta, ya. Ah, ¿se pasaron cuánto? ¿Más de 6 horas? Sí, Ya, ya, es que después de eso empezamos a hacer el control y ahí como que se alargó un poco más. ya, ya. Ahí hubo un compañero más, en el camino. Tú también tuviste algoritmos ayer y complejidad en el camino, ¿no? Ya, ya. Ya, bueno, por, por respeto al tiempo de ustedes, digamos, vamos a comenzar a revisar lo que tenía preparado yo para hoy día. Eh, Les comparto la pantalla. Les voy a compartir toda la pantalla porque vamos a ver explicaciones que me interesa apoyar. ¿Ya? Eh, Se ve ahí una sola lámina, ¿cierto? Que dice Solving CSP and CSOP, ¿no? ¿Eso se ve? Sí, profe. Ya, ok. Bien, en lo macro, por ahora, o sea, y de hecho, nosotros con esto del cambio de la fecha del proyecto, hoy día nosotros estamos comenzando el módulo 2, ¿ya? Que es solamente resolución, ¿ya? Lo que vimos en la primera parte del curso, en el primer módulo, es modelamiento. O sea, dado un problema, un enunciado, yo, ¿cómo se llama? Construyo un modelo matemático, lo expreso en otro lenguaje. En vez de un lenguaje oral, escrito, castellano, etcétera, lo escribo con fórmulas matemáticas. Ese es el modelamiento. ¿Okay? El tema es que, bueno, una vez que yo tengo el modelo, está bonito ahí escrito, pero yo quiero resolverlo. ¿Ya? Eh, y eso es lo que vamos a ver a partir de hoy día. ¿Cómo se resuelven estos problemas? ¿Okay? Eh, Cuando comenzamos el curso, hablamos de 2 tipos de problemas. Están los Constraint Satisfaction Problems, que son problemas que
involucran asignar valores a las variables que satisfagan todas las restricciones y punto. Eso es todo. Y ahí uno habla de solución factible o simplemente una solución. La solución es asignar valor a variable y solución factible es cuando satisface todas las restricciones. ¿Ok? Y bueno, si se encuentra por lo menos una de estas soluciones factibles, uno dice que el problema tiene solución y si no, el CSP no tiene solución. ¿Ok? Eso es solamente considerando las restricciones. Después, si uno considera la función objetivo, aparecen los problemas de optimización con satisfacción de restricciones, que es lo mismo que un CSP, pero yo agrego una función que me elige, ¿ok? Entre las soluciones factibles, me voy a escoger la mejor, ¿ok? La mejor, por supuesto, con respecto a esa función objetivo. Por eso, ahí aparece el concepto de solución óptima, ¿ok? Dependiendo del conjunto de restricciones, sigue estando la noción de problema que tiene solución o no tiene solución. Pero eso depende de las restricciones, no depende de la función objetiva. ¿Ya? Cuando yo incorporo la función objetivo, entonces, si el problema es factible, tiene solución, tengo la posibilidad de obtener la o las soluciones óptimas. ¿Okay? Esto tiene que ver con lo que a mí me interesa que en el proyecto 1 ustedes discutan un poco. ¿Qué pasa cuando el problema no tiene solución? ¿Qué pasa cuando el problema tiene solución? ¿Qué pasa cuando tiene una solución o tiene una solución óptima única o que tiene múltiples soluciones óptimas? ¿Okay? Por ejemplo, acá está, ¿qué pasa cuando el problema tiene soluciones factibles, pero está, ¿cómo se llama? No limitada a las restricciones. O sea, ustedes podrían incluso, el modelo que tienen de transporte, a lo mejor ustedes podrían jugar y decir, voy a eliminar unas restricciones para ver qué pasa, qué tan rápido se detecta ese caso. Eso es lo que queremos motivarlos a que ustedes jueguen y que, con los parámetros y que caigan un poco en estas situaciones. ¿Okay? Esto es el problema de satisfacción de restricciones, de optimización con satisfacción de restricciones. ¿Cómo obtengo yo esto? ¿Cómo demuestro factibilidad, solución óptima, etcétera? Hay dos enfoques, ¿ya? A grandes rasgos. El que nosotros vamos a ver en este curso, y aquí hago la diferencia, sí es este curso de optimización los miércoles en la mañana, distinto a lo que vamos a ver en la tarde con fundamento de investigación de operaciones, que sea en las clases que damos hoy día en la tarde. En este curso de las mañanas vamos a ver solamente técnicas completas o globales, ¿ya? Para resolver estos problemas. ¿Qué quiere decir? Son técnicas que analizan todas las combinaciones posibles, todo el espacio de búsqueda, ¿okay? Y obtienen una solución que, si existe la solución óptima o la solución, bueno, si es óptima, es la mejor de todas. Claro, si son técnicas completas para soluciones factibles, bueno, eso uno podría obtener todas las soluciones factibles, ¿ya? Pero no, son todas igualmente buenas, no hay diferencia, no hay función objetiva. Pero cuando yo agrego la función objetivo, con las técnicas completas, yo puedo obtener el óptimo global. Esa es la gracia, ¿ya? En cambio, con técnicas incompletas, yo solamente recorro una parte del espacio de búsqueda. ¿Okay? Eh, y, ¿Cómo se llama si estoy buscando un óptimo, voy a solamente poder obtener conclusiones locales? Digo, este es un óptimo local, porque no analicé no puedo asegurar que en otra parte del espacio de búsqueda existe una mejor solución, quizás. ¿Ya? Como les decía, en este curso nosotros solamente vamos a ver técnicas completas, porque en un curso de inteligencia artificial que viene más adelante para ustedes, ahí se van a dedicar todo el semestre a buscar, para estos mismos problemas, utilizar técnicas, o sea, buscar soluciones óptimas, pero utilizando técnicas locales o incompletas, técnicas de búsqueda local o incompletas, ¿ya? Así que, en cambio, lo que nosotros hacemos con el curso de Fundamento de Investigación de Operaciones, el de la tarde, es que en el tercer módulo les mostramos un poco de esas técnicas incompletas, técnicas de búsqueda local. ¿Okay? Esa es la idea, para que en ese curso, como tienen un solo curso de estas técnicas de optimización, de mejoramiento, se ve un panorama amplio, pero no tan profundo, ¿no? En el caso de ustedes como informáticos, tienen este curso de optimización, después tienen investigación de operaciones, donde ven modelos estocásticos, y después vienen inteligencia artificial. Tienen 3 asignaturas que nosotros más o menos hemos tratado
seleccionar así como los temas más relevantes, digamos, y los ponemos en el curso de Fundamentos de Investigación de Operación. ¿Okay? Eh, Así que esa es como la idea, ¿cómo se llama? General, digamos, de cómo se llama la resolución de problemas de satisfacción de restricciones y problemas de optimización con satisfacción de restricciones. ¿Okay? Eso me imagino que les queda claro, no tienen dudas que es bien conceptual, digamos, más que método específico. ¿Está todo claro con respecto a eso? Sí, profe. Ya, sí, ya. Entonces, ahora, cayendo en el tema de la programación lineal, eh, un método que es impracticable, digamos, porque es demasiado sencillo, pero conceptualmente a mí me gusta mucho porque me permite mostrar cómo después funciona un método más general, es el método gráfico. ¿Okay? El método gráfico, dado un problema, determina la región de soluciones posibles, esta, ¿cierto? Y después hace una búsqueda de la solución óptima. ¿Ya? Y en este caso la búsqueda que hace es trazar la función objetivo y tratar de alejarla lo que más se pueda ¿cómo se llama? Del origen, pero sin abandonar la región. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre con esta línea negra. ¿Ya? Las verdes son líneas que contienen soluciones factibles, acá. Todo el segmento de recta verde entre ese punto y este punto de acá, todas esas son soluciones factibles que entregan igual valor para la función objetivo. ¿Ya? Todas las soluciones que están aquí entre ese punto y este punto entregan igual valor para la función objetivo. ¿Sí? Y estas son mejores que estas. Y esa en particular, la última, el B3, es la mejor de todas. Esa es la idea del método gráfico, determinar soluciones, la región de soluciones factibles y después alejarse lo que más se pueda. Las características de la programación lineal me permiten asegurar que eh, cuando un problema de programación lineal tiene solución factible, ¿okay? La solución óptima siempre se va a encontrar, eh, la solución óptima siempre se va a encontrar aquí, en los vértices. Va a ser o acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Eso es por la forma, esto es lo que se denomina un conjunto convexo. ¿Ya? Si yo tomo dos puntos cualesquiera dentro de la región amarilla, yo siempre voy a poder trazar una recta sin abandonar la región. Así yo demuestro que una zona es convexa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera eh, esta zona, esta zona no es convexa, porque si yo tengo esos dos puntos y trazo una recta, aquí hay puntos de la recta que están fuera de la región. Por lo tanto, esa zona no es convexa. En cambio, si tengo una zona convexa, siempre los puntos óptimos van a estar en esos puntos extremos, en los vértices de la región. Otra propiedad importante es que existe una cantidad finita. ¿Okay? Y hay una mejor aún, otra propiedad que dice que si la solución en un punto, en un vértice, aquí, es mejor en calidad que esta y que esta, es decir, que las dos vecinas, entonces mejor que todas. O sea, esta solución, al ser mejor que esta y que esta, es mejor que esta, que esta, que esta, que esta, que esta, y no tengo que seguir buscando más soluciones. Así que eh, esa es la gracia, estas son propiedades de la programación lineal, ¿okay? Y que permitieron que Danzig, un matemático americano, desarrollara el método simplex. ¿Okay? Eh, el método simplex parte, bueno, tiene la estructura de cualquier algoritmo de programación, pero en particular, digamos, sigue la estructura de un algoritmo de optimización, que desde, eh, parte de una solución inicial, ¿ya? Y luego la va mejorando, esa solución, hasta que ya no la puede mejorar más. ¿Ya? Específicamente, el método simplex va a buscar una solución
factible para comenzar las iteraciones. Y esa la va a buscar en un vértice. ¿Okay? Esa es esta es la gracia del método. ¿Okay? En el ejemplo que yo les muestro aquí en las láminas y el video, se muestra que en lo que se basa el método simplex es en resolver un sistema de ecuaciones, porque eso yo lo sé resolver fácilmente. ¿No? No así estos sistemas que tienen menor igual, mayor igual, o también igualdades, también pueden una mezcla, digamos, a ver, tener. Eso me complica. En cambio, si todo es todas son igualdades, yo lo puedo resolver, particularmente con el método de eliminación de Gauss, lo puedo resolver, yo diría, fácilmente. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo transformo un problema que tiene restricciones de menor igual, lo transformo en igualdad, lo hago a través de estas variables de holgura. ¿Okay? Y si bien obtengo lo que quiero, el problema es que ahora yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y apenas 4 restricciones. Por lo tanto, tengo 2 grados de libertad. Eso quiere decir que tengo que escoger 2 variables y darles algún valor arbitrario. ¿Ya? Y ahí viene el problema. ¿Ya? Ese es yo diría que es el único problema, pero el gran problema inicial, que es qué variables escoger y qué valores asignar. ¿Ya? Bueno, ahí viene una explicación sobre cómo se llama lo que implica. Eh, lo, lo que a mí me interesa mostrarles es esto. Eh, si yo tengo ese sistema de ecuaciones y yo escojo 2 variables, por ejemplo, x1 y s1, y las hago 0, resulta que tengo aquí, ahí resuelvo las restantes variables, ¿cierto? Las restantes 4. Y veo que en algunos casos obtengo soluciones 0 o positivas, pero en otros casos obtengo soluciones negativas. ¿Ya? Y eso, si yo vuelvo al problema original, se dan cuenta acá, eh, yo exijo que las variables sean no negativas. ¿Okay? Pero estas restricciones de no negatividad, yo no las tomo en cuenta directamente, explícitamente, cuando resuelvo el sistema de ecuaciones, sino que lo hago a posteriori. Entonces, una vez que yo resuelvo el sistema de ecuaciones, miro la no factibilidad, o sea, perdón, la no negatividad, y me doy cuenta y digo, chuta, S2, S3 no me sirven, porque son valores negativos. ¿No? Ahora, no es que me haya equivocado, eso lo quiero dejar claro. Fue porque simplemente yo resolví este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y en ninguna parte yo dije, pero tienen que ser no negativos. No, no lo dije cuando lo resolví, sino que después, a posteriori, yo digo, bueno, obtengo estos valores, pero quiero que sean, ¿cómo se llama? No negativos. Bueno, mala suerte. Ahora, ¿cuál es la gracia del método simplex? Lo que dice es, eh, me dice lo siguiente. Mira, aquí tuve suerte. Aquí encontré con X2 0 y S4 0. Tuve suerte porque resolví y todo es no negativo. Así que aquí tengo una solución factible. Esa está buena. ¿No? Pero más interesante, lo que me dice el método simplex es, ¿sabes qué? Yo te aseguro que si tú partes con estas variables de holgura, suponiendo que son solamente variables de holgura, si tú partes escogiendo estas variables de holgura como las variables que tú vas a resolver y asignas el valor 0 a las variables de decisión, x1 y x2, yo te aseguro que fácilmente obtienes el valor de estas variables de holgura al lado derecho. Y esa es la primera indicación importante, digamos, que es súper pilla del método simple, que me da la indicación de cómo escoger las variables que yo debo hacer 0, que es lo más fácil, y cuáles son las variables que por lo tanto yo voy a, ¿cómo se llama?, calcular a partir de esas primeras que fijé. ¿Okay? Yo diría que es súper importante esta explicación de por qué se hace esto. No da lo mismo escoger cualquier variable, que es lo que llamamos las variables que van en la base. ¿Ya? Este, este ya es un tabló inicial, me imagino que ya se familiarizaron con esta notación. Aquí yo pongo estas variables, S1, S2, S3 y S4, no es porque sí,
es porque tienen coeficiente más 1 en cada restricción. O sea, la S1 va en la primera restricción y después tiene 0 en la restante. ¿Sí? Y así, cuando yo hago x1, x2, 0, obtengo inmediatamente el valor de S1, 17, S2, 63, etc. ¿Sí? Así que, primer aporte del método, me dice cómo resolver un sistema de ecuaciones eh, que, resolviendo el sistema de ecuaciones, además satisfaga la no negatividad de las variables. ¿Ya? Y la satisfaga, digamos, implícitamente, sin haberlo, digamos, yo utilizado eso en el cálculo. Primera información, primera decisión, digamos, importante. Y después, lo que me permite a mí el método simplex es, yo agrego dos filas, ¿ya? Para evaluar la calidad de las soluciones. ¿Ya? Es la fila que mide el efecto negativo, ¿ya? De agregar una variable en la base, y la otra fila que es la que mide el efecto neto. ¿Ok? Eh, bueno, hay una manera de calcularlo ¿cierto? Que viene muy mecánico, sencillo, y eso funciona. Ya os voy a explicar. Por eso me interesaba tener la pantalla dividida. ¿No? Eh, yo creo que aquí puedo hacer una buena explicación. ¿Ya? Fíjense, yo calculé estas filas ZJ y C sub J menos ZJ. ¿Ya? Eso, ¿a ustedes les quedó claro cómo se calcula? Ya. Bien, yo siempre digo en las clases que el método simplex, bueno, el cálculo, uno lo, sí, en la primera explicación uno lo puede entender. Ahora, la explicación que yo les voy a dar ahora, yo no estoy seguro, yo creo que ustedes me van a decir sí, pero, pero ojalá que sea así, ¿no? Pero en general yo creo que el método igual hay que madurarlo, ¿no? A lo mejor requiere una, dos y hasta tres revisiones, ¿no? Que es lo que voy a tratar de hacer ahora. Si no, no es tan difícil, solo que, es que no o sea, a mí me gusta explicar el cálculo, ese es el tema. ¿Ya? Me gusta que se entienda por qué se hace de esta manera el cálculo. ¿Ya? Como les digo, es muy mecánico esto de multiplicar. Por ejemplo, el z sub j, yo multiplico siempre estos coeficientes que están acá en la columna CJ por estos. O bien estos por estos. O bien estos por estos. Y los sumo y los pongo acá. Eso es mecánico. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Ya? Hacer eso es fácil. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es, bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Ya? Y eso es lo que les voy a mostrar acá en esta lámina, aquí. ¿Ya? Aquí, bueno, mejor acá. ¿Ya? Esta es yo creo que una mejor lámina. ¿Ya? Fíjense, yo a la derecha voy a escribir la primera ecuación que está acá. Esa ecuación dice 1x1 más 1x2 más 1s1. Voy a mandar. Ya, esa es la ecuación. 1x1 más 1x2 más 1s1, y eso es igual a 17. ¿Ya? Profe, sale 11 C1. Cierto. Gracias. Ya, ahí sí. Muchas gracias. Ya, ahí estamos bien. Ya. Como el x1 vale 0 y el x2 vale 0, si el x1 vale 0 y el x2 vale 0, está fácil, pues. Claro, digo, S1 vale 17 partido por 1. O sea, 17.
Esa es la gracia de haber escogido ese 1 como la variable básica. ¿Ok? O sea, o haber escogido x1, x2 como no básica, hacerla 0. ¿Ya? Eh, ahora, si yo me hago la pregunta, lo voy a hacer con x2, que ya sabemos que es la variable que va a ingresar en la base. Vamos a hacer un cambio de variable en la base. Si yo me hago la pregunta en el caso de x2, bueno, ¿qué pasa si x2 ingresa en la base? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa si ingresa en la base? Bueno, si x2 ingresa en la base, eh, voy a ocupar nuevamente la misma ecuación. ¿Ya? Pero, ojo, dado que x2 va a ingresar en la base, va a tener un valor distinto de 0. Porque quiero que ingrese. O sea, ingresar en la base quiere decir salir del 0. ¿Ya? Si el x2 crece, entonces el lado izquierdo acá, a ver, quizás me faltó otra explicación acá. Cuando yo evalúo esta restricción, si yo la evalúo en el punto en que estoy, ¿cierto? Aquí esto es 1 por 0. Digamos que este es 1 por 0. Este es 1 por 0. Y este es 1 por 17. O sea, si yo evalúo esta restricción en el punto x1, 0, x2, 0, s1, 17, me queda así, 1 por 0, 1 por 0, 1 por 17, 17 igual 17. O sea, bueno, entonces 0, 0, 17 igual 17. Ahí se cumple. Ya. ¿Qué pasa si yo trato de hacer crecer el valor de x2? ¿Ya? O sea, particularmente, ¿qué pasa si, eh, ¿qué pasa eh, si el x2 toma valor 1? ¿Ya? Bueno, si toma valor 1, yo aquí tendría esto así. El x, que no es x1, sino que es 1 por 1. El x1 se mantiene en 0, el x2 toma valor 1, y el x1 toma valor 17. Y ahí tengo 1 por 1, 1 por 17, 17, 18 igual 17. Son estos, no funciona. ¿Qué pasa? Si yo quiero incorporar x2 en la base, alguien tiene que ajustarse. Particularmente en este caso debería del lado izquierdo producirse una disminución, porque no puedo tener 18 igual 17. Ahora, dado que x1 vale 0 y las variables no pueden ser negativas, yo no puedo disminuir x1. X1 se mantiene en 0. Por lo tanto, la única que podría disminuir es la S1. O sea, aquí en este caso sería así. Ahí sí. O sea, si el x2 ingresa y toma el valor 1, entonces el S1 debería disminuir y tomar el valor 16. Y ahí calza. 1 por 1, 1, 1 por 16, 16, sumo, 1 más 16, 17, igual 17. Y ahí funciona. Por lo tanto, lo que me está indicando este coeficiente que está aquí, lo que me está indicando es cuánto va a tener que disminuir la variable de la base si la que yo estoy analizando ingresa con valor 1. Es un incremento unitario. O sea, si el x2 ingresa, el s1 tiene que disminuir en 1. El s2 tiene que disminuir en 7. El s3 tiene que disminuir en 5. El s4 tiene que disminuir en 1. En este caso, como son todas positivas acá, cuando el x2 ingresa, todas van a disminuir. ¿Ok? Esa es la... Ya, bueno, todavía esa no es ninguna explicación. Ya, eso se entiende, ¿no? Cómo se ajustan las variables con la ecuación. ¿Sí? Lo habían entendido con las láminas y el video, ¿no? Por las láminas más o menos, la verdad. Ya. Miren, no se, ¿cómo se llama? No se frenen, ¿eh? Yo, como les decía,
hacer el cálculo del método simplex es muy sencillo. Lo hace hasta un computador, ¿no? Así que no es tan complicado. Pero esta explicación es realmente a mí la que me interesa, porque les insisto, creo que es la gracia para entender el método de ver cómo funciona. Así que si ustedes me dicen que no habían cachado, es súper esperado. ¿No? No es, no me sorprende. ¿No? Me sorprendería que me dijeran, no, si lo tengo súper claro. Eso me sorprendería. ¿Ya? Bueno, tenemos claro entonces, cuando ingresa una variable en la base, las otras tienen que ajustarse. ¿Ya? Porque tienen que repartir los recursos de alguna manera. ¿Cierto? Ya. Entonces, eh, fíjense, cuando la... Voy a ir aquí, al tablón. Aquí tengo... lo tenía acá también. La función objetivo, esta es 10x1 más 9x2 más 0s1 más 0s2. Esa ya no las voy a seguir poniendo porque son todas 0. ¿Ya? Pero fíjense, si yo miro la función objetivo, evidentemente a mí me conviene que x1 crezca, pues, y también x2, porque tienen coeficientes positivos y yo estoy, quizás no lo dije, yo estoy maximizando z. ¿Ya? Eh, Así que, claro, me conviene. ¿Cuánto crece la función objetivo? Solamente el crecimiento. ¿Ah? Olvídense todavía de este efecto negativo que les dije que pasa con las otras variables que están relacionadas en la ecuación. Si la variable x1 ingresa en la base, ¿cuánto crece la función objetivo? Por cada unidad que crezca, eh, bueno, x1 o x2. ¿Cuánto es? Son esos coeficientes. Fíjense que en este momento, en el punto en que estamos, esto vale 0. El x1 vale 0. 10 por 0. Pero ¿qué pasa si el x1 vale 1? Pues la función objetivo crece en 10. ¿Ya? Bueno, si yo lo hago, así, si yo lo hago mejor por esto, estamos analizando el x2. ¿Ya? Si el x2, en vez de tomar valor 0, toma valor 1, la función objetivo va a crecer en 9. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, este 14 que está acá se obtiene como el c menos z. El c, el 10, el 19, no sé de dónde lo vi. Ya, no, este es 14, este es 11 y 14. Ahí sí, perdón. Estaba pensando en que eran 10 y 9 los coeficientes. Ya, este es 11 y este es 14. Por lo tanto, si la variable x2, ¿ya?, toma valor 1, la función objetivo va a crecer 14. Si la variable x1, perdón, toma el valor 1, la función objetivo que sería 11. Por lo tanto, esta diferencia c menos z parte tomando en cuenta el aspecto positivo de cuando ingresa la variable en la base y después le resta lo negativo. ¿Y cómo se obtiene lo negativo? Y ahí sí que volvemos a este análisis. Dado que el x2 va a ingresar, todas estas variables van a disminuir en esta cantidad su valor. Y si yo eso lo pondero en la función objetivo, por ejemplo, el S1 va a disminuir, sería así. Pero, eh, sí, el S1 tiene coeficiente 0 y va a disminuir en 1. El S2 tiene coeficiente 0 y va a disminuir en 7. El S3 tiene coeficiente 0 y va a disminuir en 5. El S4 tiene coeficiente 0 y va a disminuir en 1. Por lo tanto,
Eh, este cálculo que se hace de esta manera tan mecánica, este que está acá, lo que quiere, digamos, lo que quiere capturar, ¿ya? Es la parte negativa. Esta fila ZJ me indica en este cero que si el X2 ingresa con una unidad en la base, el efecto que tiene eso en la función objetivo, producto de la disminución de las variables básicas, es de 0. En este caso, bueno, es como, es fome la explicación porque hay puros ceros acá, ¿no? Vamos a ver más adelante en otra iteración, vamos a ver pero algo más interesante, ¿no? Pero esto lo quería explicar. El método simplex lo que hace, lo que se denomina una iteración, es moverse. Si yo voy al método gráfico, eh, lo que hace el método simplex, eh, rayé mucho esto, ya. Lo que hace el método simplex es hacer un cambio de variable, ¿ya? Pasar de un punto extremo a otro punto extremo. Cada punto extremo es una combinación distinta de variables básicas. Eso es. ¿Sí? Y lo que hace el método es, en una iteración, es moverse hacia acá o hacia allá. ¿Ya? Vamos a ver cómo se guía esa búsqueda. Pero es simplemente eso lo que está haciendo el método. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque se calcula así el Z sub J y después el C menos Z. ¿Les queda más claro todo esto, no? Ya. Está claro que aquí esto es positivo, esto también es positivo. Cualquiera de las variables, x1, x2, son buenas candidatas, porque me permiten mejorar la función objetivo, que en estos momentos apenas vale 0. Así que yo podría ingresar x1 o x2, no hay ningún problema. En este curso, y en muchos casos, lo que se dice es, ¿sabes qué? Escojamos el mayor C menos Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así vamos a llegar más rápido al óptimo. Eso hay muchos casos, muchos ejemplos donde uno demuestra que no es verdad. De hecho, en este ejemplo no es verdad. ¿Ya? Así que para este curso nosotros utilizamos el criterio de seleccionar como la variable que ingresa aquella que tiene el C menos Z mayor, pero es arbitrario. Perfectamente, y no hay ningún problema, ustedes podrían ingresar el X1 porque tiene, ¿cómo se llama? Una tasa aquí positiva. Sí, es importante que tenga tasa positiva, eso sí, eso me hace crecer la función objetiva. ¿Ok? Ya, ahora, va a ingresar X2. Cuando ingrese X2, si yo voy al gráfico, el crecimiento de X2 es el que está aquí, ¿cierto? El crecimiento de X2, ahí sí. El crecimiento de X2 se va a dar por esta línea, por este eje, el eje X2. Eh, en este punto, el vértice 5, eso me indica cuál es el mayor valor que podría tomar el X2. Porque si yo sigo ambiciosamente, yo sigo haciendo crecer X2, me voy a salir de la región de soluciones factibles. ¿Ok? Por lo tanto, eso tengo que hacerlo en el método. ¿Y cómo lo hago? Lo hago haciendo estas tasas. Por eso es que yo hago este cálculo. Hago el lado derecho partido por el valor que está aquí en la columna. Y después escojo el menor. ¿Ya? Si yo lo veo en este análisis que estábamos haciendo de las restricciones, eh, si vuelvo si vuelvo aquí a la primera ecuación, ¿cierto? Y yo digo, bueno, voy a ingresar X1, ya sé que por cada valor que ingrese, cada unidad que crezca X2, el S1 tiene que disminuir en 1. Por lo tanto, cuando este
perdón, sí, lo máximo que permite crecer al X2, lo máximo que permite crecer el S1 es cuando el S1 se haga cero en el fondo. ¿Ya? Es decir, cuando si el S1 se hiciera cero, porque es la variable que tiene que, ¿cómo se llama? En este caso, disminuir, ya tenemos claro que el X1 no puede disminuir, cuando esta se haga cero, el X2 va a tomar valor 17. Y ahí tengo entonces más claro que ¿cómo se llama? Eh, de dónde viene esta tasa. ¿Ya? Esta tasa se calcula cuando el S1 se hace cero. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del S2, tengo otra segunda restricción, ¿cierto? Esa es 3x1 más 7x2 1 S2 igual 63. Esa es la segunda ecuación. Que está acá. ¿Ya? Por tanto, cuando el S2 se haga 0, ¿qué valor va a tomar el X1? Bueno, perdón, el X2. Cuando el S2 se haga 0, ¿qué valor va a tomar el X2? Bueno, va a tomar 63 dividido por 7, va a tomar el valor 9. ¿Qué valor va a tomar el X2 si el S3 se hace 0? Bueno, va a tomar 48 dividido por 5. Es decir, este análisis que yo hago aquí de las tasas, lo asumo, lo hago porque estoy identificando qué valor toma la variable que va a ingresar, el X2, cuando la actualmente básica en esa fila se haga 0. Es decir, cuando se haga 0 quiere decir que salga de la base. Si yo me fijo en estos valores, el menor es el 9 y ese es el que me indica ese punto, el que está acá, ese punto. ¿No? Si yo no hiciera caso y tomar el siguiente valor, ¿no? Voy a tomar, yo creo que es ese punto. ¿No? Esto viene de la... Acá, no tengo... Profe, Sí, dime. ¿y los otros cálculos indican algo dentro de la gráfica? Sí, eso quería mostrarles, pero no lo tengo. Aquí está, quizá. Ya, miren, esto es más o menos por la escala. Cuando yo grafiqué todas las restricciones, llegamos a esto. ¿Ya? Entonces, eh, cada una de las restricciones cortó aquí el eje del X2. Entonces, esta restricción, la que les acabo de mostrar, es la que impide que el X2 crezca más. Esa le da el valor 9. Fíjense que hay otra que da un valor que también es 9 y algo, antes de 10. ¿Ya? Después hay otra por allá y hay otra que está, esa no alcanzo a mostrar, ¿no? Se me salió la... Ah, no, se está ahí. Ya, perdón. Ahí la tenemos. Ya, ahí están todos los... Está bueno este video. Esto debería haberlo puesto en la otra parte. ¿Ya? Si yo calcular esos valores, ese es el 9. ¿Ya? Miren, aquí hay un 9 3 quintos. ¿Ya? 17 y 30. Esto de acá. Este es el 9. Este es el 9 3 quintos. Este es el 17. Ahí está clarito que es 30, que es el 17. Y este también está clarito que es 30. ¿Okay? Esa es la explicación. Y por eso que a mí me gusta mucho el método Simplex, es muy bonito. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Lo que está mostrando estas tasas aquí, las tasas, ¿ya? Es cuál es el valor máximo que puede tomar el X2 cuando crece, cuando se va por el eje, y se encuentra con la variable de holgura asociada a cada una de estas restricciones. ¿Ya? Por eso
La variable de holgura es la que me dice cuántos de esos recursos todavía me sobran. Cuando yo estoy acá en el punto, en el origen, tengo toda la holgura, no he ocupado nada. Pero a medida que yo hago crecer el X2, yo voy ocupando recursos y las variables de holgura van disminuyendo. ¿Ok? Y la primera que llega a cero es esta. Después llegaría a esa, después esa y después esa. Si yo me entusiasmo y digo, no, ¿sabes qué? En vez de escoger la S2, voy a escoger 30, el valor más grande para el X2. ¿Ya? Si yo lo hiciera, resulta que el método saltaría y llegaría a este punto acá. Y ese punto es no factible. Y lo que va a provocar es que en el lado derecho me queden valores negativos. Y ahí soné, porque ya no estoy cumpliendo las restricciones de no negatividad. ¿Ok? Por eso es que eh, es crítico, ¿ya? Y es importante que cuando yo selecciono la variable que sale, tengo necesariamente que escoger la menor, perdón, la menor tasa. Yo no puedo darme el gustito de decir, no, pero probemos otra. No. Cuando yo escojo la que entra, ahí no es tan grave. Si ustedes escogen la X1 o la X2, no importa. ¿Ya? Pero si acá ustedes dicen, no, sé que me doy el gustito y escojamos la que da tasa 17, se van a salir de la región. Y eso no pueden hacerlo. Porque obtendría el lado derecho negativo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ya. Miren, yo he tratado en estas láminas de ir integrando la parte gráfica y cómo se llama, y ahora veo que yo debería quizás poner aquí nuevamente un gráfico, ¿eh? Como les estoy explicando ahora. Eh, y por eso les digo que el método gráfico es bien inútil para resolver problemas prácticos, porque con dos, bueno, por ahí van a encontrar en la literatura, hay sitios donde tienen métodos gráficos en 3 dimensiones, ¿ya? Pero en la práctica, 4 o 5 dimensiones no funciona con el método gráfico. Pero sí sirve mucho para esto el método gráfico, es muy didáctico. ¿Sí? Cuando yo estoy escogiendo la variable que va a, cuando yo estoy escogiendo la variable que va a ingresar en la base, la pregunta que yo me estoy haciendo en el fondo es, eh, bueno, eh, estando aquí en el origen, ¿me conviene a mí hacer crecer el X1 o me conviene hacer crecer el X2? Eso es lo que me da la información acá abajo. Lo que me dice es, mira, por cada unidad que tú ingreses del X1, la función objetivo crece 11. Si te vas por el otro lado, eh, espérense, ya, ahí sí. Si, ya. Si yo me voy, eh, ¿cómo se llama? Si hago crecer por el lado del X1, esto es 11. No, que fue el número. Si es por el lado del X2, esto es 14. Es decir, la tasa de crecimiento por acá, por la del X2, es mayor. La tasa de crecimiento por acá es menor. Esta crece 11 por cada unidad de X1 y aquí crece 14 por cada unidad de X2. Entonces, en esa disyuntiva, yo digo, pero yo quiero crecer más rápido, así que me voy por el X2. Y después veo, ya, pero ¿hasta cuánto puede crecer? Bueno, hago el cálculo. Bueno, en este caso podría crecer hasta 9. Miren, no está tan difícil lo siguiente. ¿Qué pasaría? Hagámonos la pregunta. eh, ¿Qué pasaría si, ¿cómo se llama? Eh, si nosotros ingresamos esta.
¿Qué pasaría si ingresamos ¿Me siguen o no? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasa si ¿qué pasa si ingresamos el X1? Calculemos las tasas. Si, si el X1 ingresa, ¿ya? Estas tasas acá serían, eh, ya no sé, que son muy lento, no sé. Voy a escribir aquí las tasas. Sería 17 partido por 1. Eso es 17. Después sería 63 dividido por 3. ¿Cuánto es eso? 48, 21. 21, ¿cierto? 48 dividido por 3. Eso es 16. 16. 30 dividido por 3. Entonces, 10. Para estar seguro. A ver, esto, el lado derecho es 17, 63, 48, 30. Y aquí 1, 3, 3, 3. Sí, estamos bien. Entonces, si yo quisiera ingresar el X1, estas tasas hubieran sido 17, 21, 16 y 10. ¿Cuál entonces cuál es la que yo debería haber escogido? El S4. ¿Ok? O sea, si yo voy al gráfico, voy a borrar esta parte. Si yo voy al gráfico, acá está. Cuando hago crecer el X1, el primer valor que encuentro es 10. Y este está más bonito, los otros son números más raros. Eh, bueno, lo único, hay un 9 y algo, pero también hay varios enteros. Si hago crecer el X1, topo aquí en el 10. Si hago crecer el X1 más todavía, topo 16. Después topo en 17. Y después topo en 21. Ahí queda clarito, ¿eh? Eh, Estas tasas que yo calculo acá, lo que me indican es el corte en el eje respectivo de la variable. 10, 16, 17, 21. Y por arriba era 9, que creo que era 9 3 quintos. Este es 17 y ese es 30. ¿Ok? Fíjense, esta restricción, ahí dice la C4. C es de constraint. La constraint 4 está asociada a la variable de holgura 4. Por lo tanto, yo les apostaría que si yo hago crecer el X1, la variable que se hace 0 es la S4. ¿Ya? Ahí sí. Si yo hago crecer el X1, ¿cierto? Con estas tasas veíamos que la que sale es la última, S4. ¿Está bien? Y si el X2 ingresa, la que sale es la S2. S2, recuerden. Eso quiere decir que tiene que ser la constraint 2. Acá está. Cuando el X1 crece, perdón, X2 crece, la primera que se hace 0 es la variable de holgura asociada a la constraint 2. ¿Ya? O sea, si yo mantengo bien la notación, ¿me entiendes? Estamos claros. ¿Ya? La variable que se hace 0 indica cuál es la restricción más restrictiva para el crecimiento de la variable en cuestión. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Miren, si les queda claro, eh,
yo les podría hacer la siguiente pregunta. Eh, dijimos, ya, qué bueno. Dijimos que si ingresaba X2, la función objetivo va a crecer 14 por cada unidad. ¿Ya? Yo la pregunta que les hago ahora, ok, viendo estos valores, ¿ya? ¿Cuánto va a crecer el X2 cuando ingrese? Dígame usted, está fácil. Ya, ya vimos en el método gráfico que el X2 va a crecer por aquí. ¿Hasta qué valor va a crecer X2? Sin salirse de la región. 9, ¿cierto? O sea, eh, el delta Z, o sea, ¿cuánto va a crecer? Dijimos que era 14 por cada unidad y va a crecer 9 unidades. Eso es 9 por 4 son 28, son 90, son 108, ¿no? No, ese no, 9 por, no, 9 por 4 son 36, 126. Ya, ahí sí. Eh, sí, 126. Eso es lo que va a crecer si yo ingreso, ¿cómo se llama? El X2. Voy a ver. Ah, está bien. Fíjense que esto yo lo calculé, bueno, ustedes lo van a ver en las láminas. Esto se calculó multiplicando 14 por 9, ¿ya? Pero en la siguiente solución. Pero yo lo estoy calculando desde acá. Simplemente viendo cuánto va a crecer y, perdón, cuánto crece la función objetivo y cuánto va a crecer la variable X2. ¿Ya? Fíjense, ahora la pregunta sería, ¿y qué hubiera pasado si yo hago crecer el X1? ¿Ya? ¿Qué hubiera, esto es, digamos que esto es vía X2. Ahora, vía X1. ¿Qué pasa si yo hago crecer el X1? Mejor. No, eh, pero es que igual, claro, es tu pregunta, Benjamín. O sea, yo puedo saber cuánto va a crecer la función objetivo, pero es que igual yo necesito resolver el sistema de ecuaciones para determinar el siguiente punto. ¿Ya? Yo sé que si hago crecer por acá, yo sé que el X2 va a tomar el valor 14, pero el valor 14, el valor 9, pero no sé el valor de las otras variables. Entonces, para eso necesito resolver el sistema de ecuaciones. Y esa es la lata de hacer las iteraciones del, ¿cómo se llama? Del tabló. ¿Ya? Pero yo puedo anticipar a cuánto llega la función objetivo. Yo digo, ah, ya, y el X2 va a valer 9. Ya, pero la lata es que tengo que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo les hago es, bueno, ¿y si nosotros hubiéramos ingresado X1? El X1 iba a llegar aquí el máximo valor hasta 10, ¿cierto? Entonces, eh, el X1 implicaba que eh, la función objetivo iba a crecer 11 y el valor que iba a tomar la función, la variable era 10. O sea, eh, o sea si yo me hubiera venido por este camino, la función objetivo hubiera crecido 110. Si me, estuvo bien lo que hice, porque por acá creció 126.
yo les decía que hay varios criterios para determinar la variable que ingresa, y el que les estoy mostrando es otro criterio, ¿ya? Que es un criterio un poco más completo, porque no solamente toma en cuenta la tasa, que es esa es la tasa de crecimiento, pero es interesante porque además toma en cuenta, bueno, pero ¿cuánto va a crecer la variable? ¿Ya? En este caso coincidió que, que tanto por tasa o por valor global, la función objetivo aumenta más haciendo crecer el x2. Pero a veces esto no coincide. ¿Ya? Puede que una tasa sea menor, pero que la variable puede crecer mucho más. ¿Ya? Eso hubiera pasado, si se fijan acá, eso hubiera pasado si, por ejemplo, esta restricción aquí hubiera tenido una pendiente, digamos, algo así, y hubiera permitido el crecimiento de X1 más lejano. ¿Ya? Entonces, la iteración del método es, yo escojo una variable, la que hace crecer más la función objetivo, y digo, e identifico cuál sale. Fíjense que aquí yo siempre hago esa diferencia. Entre X1 y X2, uno escoge, elige, selecciona, ¿ya? En cambio, la que sale, uno no la escoge, no la elige. Yo no puedo decir, yo elegí ese dos. No, el verbo elegir como que uno está optando. Yo aquí no tengo opción. Aquí yo lo que estoy haciendo es identificar. Yo identifico, esa está amarrada. Cuando yo digo, voy a ingresar X2, inmediatamente yo sé cuál tiene que salir. ¿Por qué? Por esto. Porque cuando yo escojo X2, me voy a ir por este camino y por lo tanto esa es la variable que sale. Voy a hacerlo con X1, también está amarrada. Si X1 crece, esa es la variable que sale. Estoy seguro. ¿Ya? Por eso es que yo hago hincapié en esto, porque eh, esto realmente es como un criterio para donde uno tiene elecciones en la variable que ingresa, pero en la que sale no tiene opción. Tiene que escoger la menor tasa. ¿Ya? Ahora, en este caso, la iteración, lo que tú querías evitar, Benjamín, eso es inevitable. Tenemos que poner X2 en esta ubicación, la vamos a poner, eh, y en esta fila va a entrar X2. Pero tenemos que asegurarnos que sea representada como una variable básica, dejando aquí un 0, un 0, un 1 y un 0. ¿Ya? Un 0, un 1, un 0, un 0. Eso. ¿Y cómo lo hago? Ahí vienen las operaciones latosas, digamos, de operaciones fila. Bueno, en este caso es fácil, ¿eh? Porque para dejar... mira, me acabo de dar cuenta que tengo una cosa. No, está bien, está bien. Es que acá tengo la rosca. Mostré la tercera. Es en la segunda fila la que... Aquí va a entrar el X2. Yo había mostrado la tercera. No, es en la segunda fila porque ahí está el 9. Aquí va a entrar el X2. Por lo tanto, tengo que dejar este vector 0, 1, 0, 0. Y es bien fácil porque, claro, aquí multiplico por un séptimo, ¿cierto? Si yo divido por por 7, digamos, multiplico por un séptimo ¿cómo se llama? Esta fila, aquí me va a aparecer, ¿cómo se llama? Un 1 inmediatamente. Y una vez que yo tenga el 1 acá, esa nueva fila la multiplico por -1 y se la sumo acá, la multiplico por -5 y la sumo acá, y la multiplico por -1 y la sumo a la cuarta. ¿Ya? Entonces, siempre el mecanismo es, primero, asegurar el 1 donde corresponde. ¿Ya? Dividiendo, multiplicando, digamos, ahí haciendo la operación que corresponde para que aquí aparezca el 1. Y teniendo el 1, uno, ¿cómo se llama? Eh, en base a esos parámetros, ve por cuánto hay que multiplicar esa nueva fila. Y la suma, la resta, etc. ¿Ya? Esa es la explicación que está acá. Haciendo eso, yo paso a este punto. ¿Ya? Aquí sí que está la gráfica. Sería bueno agregar algunos gráficos, ¿no? El de las restricciones me pareció.
Cuando yo ingreso el X2 en lugar de S2, obtengo este tablón. Y ese tablón corresponde a este punto. Efectivamente, el X2 vale 9, la función objetivo vale 126. Y ya tengo el valor de las otras variables. Fíjense que las variables de holgura, S1, 8, S3, S4, se modificaron. Mira, Benjamín, eh, estos valores, la verdad es que yo podría haberlos adelantado también, ¿eh? Pero voy a terminar haciendo todos los cálculos. Pero si se fijan, en el tablón anterior, aquí, fíjense, eh, yo sabía que si el X2 ingresaba, el S1 iba a disminuir una unidad. El S1 iba a disminuir una unidad. Por, eh, digamos que este es el delta S1. Yo decía, si el X2 ingresa, el S1 va a disminuir 1. Eso es 1 por cada unidad. ¿Y con cuántas unidades va a ingresar el X2? Con 9. Por lo tanto, 9 es la disminución en S1. El S2 ya salió. El S3 va a disminuir 5. 5 por cada unidad. El S4 va a disminuir 1 por cada unidad que ingrese de X2. Y X2 va a empezar con valor 9. No voy a perder estos valores porque el S1 valía 17. El S3 vale 48. Y el S4, en este momento vale 30. Lo que yo estoy haciendo, yo estoy tomando el valor. S1 vale 17, S3 vale 48, S4 vale 30. ¿Ya? No tomé en cuenta el S2 porque ya sé que va a valer 0. ¿Ya? Y lo que me entrega esta columna me dice, si el X2 ingresa, el S1 va a disminuir en 1, el S3 en 5 y el S4 en 1. Pero eso es por cada unidad que ingrese de X2. Bueno, y aquí yo sé que X2 está entrando con 9. Por lo tanto, y aquí yo lo puedo adelantar, eh, ¿cuál sería el nuevo valor entonces de S1, S2, S3, S4? Sería 17 menos 9. ¿Cuánto es eso? 8, ¿cierto? Aquí el S3 pasaría de 48 a 45. 3. Y acá el S4 pasaría de 30 a... bueno, disminuye, perdón. De 30 disminuye en 9, eso es 21. ¿Ya? Entonces, si voy al siguiente tablón, ahí, ahí está. El S1 quedó en 8. El S3 quedó en 3. Y el S4 quedó en 21. ¿Ya? O sea, insistiendo, Benjamín, en tu pregunta,
eh, con los cálculos anteriores que yo estaba haciendo, yo podría haber obtenido tanto este valor como ese y ese. Pero, pero esto todavía no. O sea, estos ajustes la parte interna de las restricciones no podría. ¿Ya? Pero sí me interesa que quede claro esto porque eh, eso confirma que estamos interpretando bien la información que está aquí. Cuando yo les digo, esto es lo que disminuye la variable de la base, efectivamente es así. ¿Ya? Bueno, ya llegué a un punto nuevo, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer es ver qué tan bueno es este punto. ¿Ya? Y ahí agrego estos cálculos del C y el C menos Z. Hago los cálculos y aquí me queda que este es positivo, así que va a ingresar el X1. Va a ingresar el X1 en reemplazo de S3. O sea, el X1 estaba en 0 y se va a desplazar aquí, en reemplazo de la variable S3. ¿Qué quiere decir S3? Fíjense, ahí, si yo miro con un zoom, esa S3 es la restricción, o sea, es la variable asociada a la constraint 3. Entonces se hizo 0, porque llegué a ese vértice donde está determinado por S3. Tiene sentido eso. Ya. Bueno, hago las iteraciones, llego, ¿cómo se llama? O sea, llego a este punto, hago el cálculo del C menos Z, ¿cierto? Para ver si estamos en la solución óptima o no, y me dice que aquí hay algún valor positivo. Así que tengo que ingresar el S2. Ustedes podrían decirme, oye, pero el S2 va a ingresar si lo sacamos recién, hace un rato. Sí, ahí no hay problema. Una variable puede entrar a la base, puede estar en la base, salir, volver a entrar, y eso se puede dar muchas veces. No hay problema. ¿Ya? Así que de aquí hacemos el cálculo, sale S4, llegamos a ese punto. Calculamos el C menos Z y aquí tengo todo negativo. Si tengo todo negativo o cero en esta fila, entonces esta es la solución óptima y ahí paramos. ¿Cómo, cómo funcionó esto? Partí acá, me desplacé a ese punto, a ese, y ahí llegué al óptimo. ¿Cuál hubiera sido una alternativa? Yo podría haber partido por aquí, me podría haber ido a este punto y llegado a este punto. Y si ustedes se fijan, eh, hubiéramos hecho eh, una, dos iteraciones, en vez de lo que hicimos, que fue una, dos, tres iteraciones. Por eso en un comienzo les decía yo que uno intenta hacer pocas o la menor cantidad de iteraciones cuando selecciona la mayor tasa C menos Z. Pero este es un buen ejemplo donde demuestra que no siempre se logra. ¿Ya? De hecho, para practicar el método, eh, no sería mala idea que ustedes partan del origen e ingresen el X1 para llegar acá. Eh, y después en una iteración van a llegar a este tablo final. Y van a llegar al mismo tablo final, ¿eh? Porque este tablo final lo que está representando es eh, ese punto que está acá. En el fondo, si ustedes piensan en este problema que tiene 5 vértices, ¿ya? Hay 5 tablos disponibles, posibles, digamos, para representar esta solución. Pues S. Bueno, yo no voy a seguir con lo que viene más adelante porque
estas son solamente explicaciones más matemáticas de, bueno, ¿qué pasa si el lado derecho es negativo? Bueno, lo multiplico por menos uno. ¿Ya? Bueno, ahí es interesante qué pasa si la restricción es mayor o igual. ¿Ya? Ya, pero está bien, pero es un truco, digamos. ¿Ya? Si la restricción es mayor o igual, yo le voy a restar esa variable, pero no la puedo hacer cero, entonces le agrego una variable artificial, etcétera. O sea, yo creo que eso está bien explicado aquí en las láminas y el video. Bueno, si tienen dudas, me consultan, ¿no? Pero eh, creo lo que yo quería contarles hoy día es más bien cómo funciona en la base el método simplex. ¿Ok? Cómo se hacen las iteraciones. Cómo desde un punto yo paso a otro. ¿Ya? Y eso es lo que yo hago con el cálculo de las operaciones fila. Eh, hay dos elementos importantes cuando uno trabaja el método simplex. ¿Ok? Eh, uno es cómo uno pasa de un tabló a otro, eso es con operaciones fila, y después es el manejo de de la información que está contenida en esta fila. Y incluso yo diría que estrictamente en esa fila. Porque desde ese C-Z es donde yo guío la búsqueda. ¿A qué te refieres cuando tenemos más de una variable? Por ejemplo, tener un X3. Ah, pero una tercera, tú dices. Porque aquí tenemos X1 y X2. Sí, Sí, no cambian nada. Este ejemplo, de hecho, yo lo muestro así en dos dimensiones para poder hacer la relación con el método gráfico. ¿Ya? Porque tiene dos variables, entonces rápidamente lo llevo al método, al plano. ¿Ya? Pero aquí, este método que les acabo de mostrar funciona para n variables. ¿Eh? Eso no lo insistí, pero nosotros podríamos tener x1, x2, x3, x4, x5, xn, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que tener siempre cuidado, o sea, o claro, que por muchas variables que yo tenga, n variables, 100 variables de decisión, siempre el cambio que uno hace de punto en punto es saca una variable y pone una nueva. Saca y pone. ¿Ya? Eso sí, nunca uno hace en el método gráfico el ingreso simultáneo de dos o más variables y que salgan dos o tres a la vez. ¿Entiendes? No, eso no. Siempre es una por una que sale. ¿Ya? Y el análisis, como les digo, o sea, toda la explicación es la misma que, ¿cómo se llama? Que les acabo de dar. Yo siempre escojo estos ejemplos de dos variables porque me permiten jugar con el gráfico. ¿No? Esa era tu consulta, ¿no? sí, profe. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Lo entienden o no? El método. Ujú. Es que estoy de acuerdo con tu pregunta, con tu comentario, Benjamín, que ahora mucho más. Yo creo, y yo siempre me digo, en tiempos presenciales que uno se ríe más en la clase, eh, yo siempre le digo a los alumnos, ¿y lo entendieron? Sí, y yo no les creo. Y ahí, no, más o menos, porque no, o sea, yo lo encuentro muy bonito, el método simplex, eh, sí, pero mire, yo les sugiero dos cosas. Una, hagan un par de ejercicios, no hagan, o sea, y de hecho, el que les acabo de decir, yo creo que es un súper buen ejemplo. Resuelvan este problema que están las láminas, resuélvanlo por acá. O sea, fuercen a que ingrese el X1. No va a pasar nada, nada va a romperse, ¿entiendes? Fuercen a que ingrese el X1. ¿Ya? Eh, y en dos iteraciones van a llegar al óptimo. Y deberían llegar al mismo tablero final al que llegué yo. Eso es un súper buen ejercicio. ¿Ya? Eh,
Lo otro, si quieren, hagan un ejercicio con 3 variables de decisiones, X1, X2, X3. Pero yo creo, y eso siempre lo insisto, esto no se trata de que se transformen en atletas del método simplex y que resuelvan sistemas de ecuaciones de 20 variables con no sé cuántas restricciones. No. O sea, lo que nosotros siempre preguntamos son, no sé, 2, 3, 4 variables, ¿ya? Y con 3, 4, 5 restricciones, porque eso ya es mucho cálculo. Cuando uno tiene 10 variables, 10 restricciones, yo nunca he visto un certamen así, ni yo lo he hecho, ni lo he visto en otros lados que alguien pregunte, resuelva el simplex 10 por 10. Es una locura esa cuestión. ¿Ya? Para eso están los computadores. ¿Ya? Entonces, más que, yo creo que hagan pequeños ejercicios y más que hacer muchos, lo que creo que me parece una buena idea es que jueguen como lo estábamos haciendo ahora. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si ingreso al X1? ¿Ya? Y hagan, en este ejemplo, también háganse la pregunta siguiente. Acá. Yo les dije, ojo, tiene que entrar, o sea, cuando el X2 entra, tiene que salir el S2. ¿Ya? Lo que podrían hacer, si no, tampoco va a ser tan grave, eh, a lo mejor prueben, y yo les diría al tiro cuál, prueben la S3, la que está ahí. Prueben esa. ¿Ya? O sea, en vez de sacar la S2, saquen la S3. Es decir, pongan la X2 en la tercera fila. Hagan ese ejercicio. Y yo estoy seguro, ¿ya? Eh, que el lado derecho aquí va a decir X2 vale 9,3 quintos, y estoy seguro que la S2 les va a aparecer con un valor negativo. Eh, Tiene que ser, porque la S2 va a quedar con una holgura negativa, dado que la X2 ya violó la restricción. Y yo creo que ese tipo de juegos ustedes lo pueden hacer para decir, ah, esta cuestión ya tenés razón, o sea, hay que escoger la menor. ¿Ya? Eh, o lo que yo les estaba también planteando, por ejemplo, anticipar. Si yo ingreso a la X4, ¿qué valor van a tomar estas variables? Ah, ok. Y eso se cumple para cada iteración. Por ejemplo, aquí más adelante pasa lo mismo. Cuando llegamos a este tablero, cuando va a ingresar el X1, yo sé que si acá, cuando ingrese el X1, yo sé que va a tomar el valor 3,1 porque va a ingresar con ese valor, que es el valor que se obtiene cuando el S3 se hace 0. Así que el X1 va a entrar aquí con valor 3,9. Porque este es el tablero que está acá abajo. Pero yo podría saber cuánto va a disminuir el S1, cuánto va a disminuir el X2. Si ustedes se fijan también en el tablero, perdón, fíjense, a ver, nosotros estamos en este punto con el tablero, ¿cierto? El último tablero. Vamos a llegar a este punto. En este punto, el X2 disminuye. Sí, sí, porque la componente del X2 está acá. Así que fíjense que cuando el X1 crece para acá, el X2 baja. Después, para llegar a este punto óptimo, nuevamente el X1 va a crecer. Y nuevamente el X2 va a tener que bajar. O sea, el crecimiento del X1 en este caso va en desmedro del X2. ¿Ya? Yo les decía, el método simplex ha ganado un montón de premios. ¿No? Bueno, ya es antiguo, es de los años 50, pero ha ganado premios, no sé, eh, a nivel matemático, es uno de los 10 algoritmos más prestigiosos, digamos, más importantes en matemática. No sé, cuando lamentablemente falleció el creador Danzig, salió esto en el New York Times. Es realmente un método súper famoso y yo siempre lo pongo como un contraejemplo de la inteligencia artificial, porque
muchos métodos se dicen inteligentes, y yo encuentro que este método es súper inteligente, es brillante, encuentro, es muy bonito. Hoy día hay métodos más, yo diría, particularmente en inteligencia artificial, hay muchos métodos que se dicen, que son métodos inteligentes, y la verdad que lo que hacen es simplemente escoger un par de, ¿cómo se llama?, de puntos y calcular un promedio, ya, mira qué inteligente. Pero este método yo lo encuentro realmente bonito, digamos, y es muy eficiente, ¿eh? Este método que yo les muestro es el que se conoce como, bueno, el método simple, el tradicional, pero que visita los puntos extremos. En su momento se trató de romper, digamos, la supremacía de este método y se generan los métodos que se llaman de punto interior, ¿ya? Y esos métodos de punto interior justamente se llaman así porque eh, avanzan por el interior de la región hasta llegar al óptimo, ¿ya? Es interesante desde el punto de vista teórico porque esos métodos, eh, desde el punto de vista teórico, son más eficientes, pero en la práctica son más costosos. Así que el método simplex original sigue siendo el que se aplica en la práctica, ¿ya? Pero si uno quiere jugar, puede encontrar código para estos métodos de punto interior, que es otra manera de resolver los mismos problemas y se llega al mismo punto óptimo. Pero, pero no se logró bueno, se le quitó el cetro, digamos, como el más eficiente, y los de punto interior son teóricamente más eficientes, pero ¿cómo se llama? En la práctica son más eficientes los métodos tradicionales, la implementación tradicional del método simple. ¿Tienen dudas? Miren, como les digo, yo les sugiero, hagan ejercicios pocos, así de poca complejidad, ¿no? Aquí, insisto, no, uno se marea rápido con las fracciones y todo eso, así que y no es nuestro objetivo. Eh, pero sí entender de por qué entra una variable y qué pasa, por qué entra, qué pasa cuando entra, qué pasa cuando sale, qué efecto tiene. La clave siempre aquí es pensar que el método syntax lo único que hace es resolver un sistema de ecuaciones, punto. Y por lo tanto, cuando yo tengo eh, esto, cuando yo tengo una ecuación y yo modifico el valor de x1, eso tiene efecto en el x2 y en el s2 también. Pero no tiene efecto en x4. Bueno, no hay x4, s4. ¿Ya? Ya, pues si no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, me decía Ezequiel cuando digo que ahora se iban a dedicar al proyecto. ¿Tú, Benjamín, no tienes dudas con el proyecto? Están juntos. Ya, ya. Ya, pues yo nomás les mandamos un mail. Cuando ya tengan listo el video, nos mandan el link por mail y nos dicen cuál es el paralelo, digamos. Como estamos aquí, hay 5 paralelos involucrados, nos ayudan ahí a identificarnos para ver dónde va el link correspondiente. Y está también en la página ya publicado el, el horario, es el horario de clase, ¿ya? Pero el horario que les toca, porque vamos a estar ahí los 4 profesores, Marian, Alejandro, Sergio, vamos a estar con las entrevistas para poder eh, entrevistar. En este curso a la mañana son pocos, son 7 grupos, pero en total son casi 50 grupos. ¿No? Ya, pues, sí, sí, sí. Nos, nos descolgamos entonces. Que estén muy bien. Y bueno, ojalá que se entusiasmen con el proyecto. Y si tienen dudas, nos consultan a los ayudantes, a nosotros. Tratamos ahí de responder, ¿cómo se llama?
lo antes posible las dudas para que no se queden ahí pegados. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Yo voy a subir la clase, díganme a sus compañeros para que la vean, porque yo creo que es importante esta explicación, digamos, más concentrándose en lo que me parece esencial del método. ¿Ok? Ya. Chao, estén bien. Chao, profe. Chao.